Shalom Alejem, su servidor Joseph Ben Abraham, ministrándoles desde Estados Unidos de Norteamérica. En esta ocasión quiero terminar un audio, ¿verdad?, el cual titulé Desenmascarando al Antimesías, y el cual pues voy a retitular parte 1. Este va a ser la parte 2, ¿verdad?, de mi comentario sobre, ¿verdad?, sobre el tema Desenmascarando al Antimesías o al Antimesías. En el primer audio les revelé el nombre, ¿verdad?, de ese personaje histórico, ¿verdad?, el cual ha sido inspirado por Satanás para confundir al mundo y para crear una gran apostasía. Esta apostasía que viene ocurriendo prácticamente desde el siglo II, pero los primeros síntomas de ello se vieron en el mismo periodo apostólico. Pablo, quien fue el emisario para los gentiles, advirtió sobre esta apostasía, advirtió sobre lo que iba a pasar antes de su última subida a Jerusalén. Eso lo leemos en Hechos. Me parece que en Hechos capítulo 20, ahí Pablo profetiza, ¿verdad?, de que vendrían lobos rapaces y que tratarían de devorar a la iglesia. Y que de los mismos gentiles, de los mismos que ya estaban formados, ¿verdad?, con el evangelio y la palabra de Dios entregada por los apóstoles, de ellos mismos se iban a levantar falsos maestros, introduciendo herejías que ya ellos mismos cargaban de sus creencias anteriores. Acuérdense que prácticamente casi todas las iglesias que evangelizó Pablo, muchas de ellas eran de personas que eran ex paganos, paganos griegos, o sea, que creían en muchas deidades griegas, eran politeístas y guardaban distintos días festivos para, ¿verdad?, para ese tipo de dioses paganos. Y todo esto pues Pablo lo erradicó, ¿verdad?, trayendo todos esos paganos a la fe hebrea. Pero como dijo el apóstol Pedro, cada vez, ¿verdad?, cada cerdo que uno lava regresa a su inmundicia de nuevo. Y eso es más cierto que nada de lo que yo he escuchado. Usted lava un cerdo y lo lava, lo perfuma y lo pone bien limpiecito, y ya cuando termina y da la espalda, ya el cerdito ha regresado otra vez y se está revolcando en la misma inmundicia. Entonces queda peor que antes. Bueno, pues esto fue lo que sucedió, ¿verdad?, de lo cual estaba ya advertido, ¿no?, estaba profetizado, pero todavía hay muchas personas aún, ¿verdad?, yo y muchas personas en el mundo, ¿verdad?, que estamos ministrando el mensaje de la restauración. Muchas personas todavía no asimilan este mensaje y nos dan por mentirosos o nos dan por locos. Y en mi caso yo he sido más atrevido que muchos que he dado el nombre, ¿verdad?, de ese personaje histórico, el cual ha usurpado el nombre de Yeshua HaMashiach, desacreditando la bendita sangre del pacto de Yeshua por todas las naciones. Este movimiento corrupto, este movimiento que conspira en contra de Yeshua HaMashiach y sus enseñanzas, está inspirado por el mismo Satanás. Y de él vamos a hablar nuevamente. Ahora, quiero hacer un comentario y poniendo mi propia experiencia. ¿De dónde sale el nombre de Jesús? ¿Dónde sale el nombre de Jesús? Que es la contraparte de Yeshua, ¿verdad? Nombre griego viene siendo la contraparte del nombre hebreo de Yehoshua. ¿De dónde nace este nombre? Bueno, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Muchos de ustedes que me están escuchando han tenido la oportunidad quizás de haber vivido en Estados Unidos o quizás en sus países, ¿no?, de haber tratado con personas de habla inglés, y se han dado cuenta que los americanos, obviamente por ser un lenguaje distinto, tienen un gran problema para pronunciar nuestros nombres hispanos.
Por ejemplo, yo que me llamo José, yo vivo aquí en Estados Unidos y trabajo, ¿verdad?, con americanos. Ya llevo muchos años trabajando con ellos y todavía les da problema pronunciar mi nombre José, o me llaman Joseph, o Joe, o Joe, nunca dan con el nombre exacto, solo aquellos más cercanos a mí. Lo mismo con mi apellido, Dávila. Me han dicho Davila, me han dicho Domino, José Domino. Y es porque como lo escuchan por el radio, ¿verdad?, por el walkie-talkie, pues más o menos lo que ellos escuchan, ellos lo repiten. Una vez uno fue bien atrevido y me dijo, José Diablo. Y yo, que el Señor, ¿verdad?, que mi Adón de Israel te reprenda. Entonces, siempre hay un problema en pronunciar nombres, ¿verdad?, en un lenguaje extraño. Esto mismo fue lo que pasó con Yeshua. En el siglo I, prácticamente todo Israel, mayormente Jerusalén, Judea, pertenecían, ¿verdad?, ya eran conquistadas, eran parte del botín de guerra de Roma. Por lo tanto, había muchos romanos en la ciudad, romanos que venían de Roma a hacer negocios, ¿no?, con los judíos. Muchos judíos, ¿verdad?, que eran también, se habían asentado en provincias romanas, por lo menos como decir los de Chipre, Antioquía, pues también, ¿verdad?, las fiestas solemnes bajaban a Jerusalén y muchos de ellos pues hablaban en su lengua, ¿no?, en griego. Muchos de ellos no hablaban ni siquiera griego, y lo vemos en el día de Shavuot, el día de Pentecostés, narrado en los primeros capítulos de Hechos, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, y entonces los judíos que estaban, ¿verdad?, que estaban por las cercanías, que eran judíos de otros lugares, que estaban peregrinando, ¿no?, por las fiestas solemnes, las santas convocaciones, como se les llama. Ellos entonces comenzaron a entender los apóstoles porque ellos estaban hablando en sus lenguas, ¿verdad?, en sus lenguajes. Para eso, ¿verdad?, el Espíritu Santo los dotó de otras lenguas para que pudieran llevar el mensaje a otras naciones. Pues bien, el griego era un tercer lenguaje que se estaba hablando mucho en el primer siglo. Y Yeshua, varón de Dios, ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad?, por el día que Juan el Bautista le bautizó, el Espíritu de Dios se posó sobre él. Y ahí el mismo Elohim, el mismo Dios de Israel, a todos los que estaban presentes, les declaró que ese era su hijo y que en él tenía su total complacencia. O sea, Yeshua, poseedor del Espíritu de Elohim, de Dios, ya tenía el don también de poder hablar en lenguaje extranjero. Ahora bien, tenemos que, ¿verdad?, darnos cuenta que hay muchos años de Yeshua que no aparecen en el Nuevo Testamento. Prácticamente se menciona un viaje que dio Yeshua a los 12 años a Jerusalén. Probablemente, ¿verdad?, aprovechó y algún tipo de actividad como el Bar Mitzvah lo celebró allá. Pero de lo demás, de su adolescencia hasta llegar a los 30 años, no se habla nada. José, ¿verdad?, Joseph, su padre carnal, era carpintero. Muchos arqueólogos e historiadores saben de que había una ciudad, y se me olvidó el nombre ahora, una ciudad muy cercana a Nazaret, que estaba en construcción en el primer siglo, lo que es muy probable de que José, ¿verdad?, José y su hijo Yeshua hayan ido a esta ciudad a buscar trabajo como carpinteros o artesanos, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que se hayan tenido que entender en el lenguaje griego, al menos Yeshua, o quizás Joseph, ¿verdad? En aquel tiempo, el mismo Joseph desde joven también tuvo que aprender griego. Es muy probable, estos son especulaciones. Lo que sí sabemos es que Yeshua sí hablaba griego, porque él habló muy bien con Poncio Pilato. Poncio Pilato no hablaba ni arameo ni griego. Y ¿verdad?, el Nuevo Testamento no menciona de que hubiera alguien de traductor. O sea, Yeshua habló con Poncio Pilato. En un momento dado también, antes de ser arrestado, Yeshua también habló con un centurión. Así que por lo tanto ahí, ¿verdad?, dejamos claro que él hablaba griego también.
O sea que era trilingüe. Ahora, ¿qué pasa con estos griegos, verdad, que escuchan de la fama de Yeshua? El mismo Poncio Pilato, verdad, cuando se le presenta el caso de Yeshua. ¿Qué es lo que pasa? Ellos son griegos y están escuchando este nombre de Yeshua, y es el ejemplo que le estaba poniendo de cuando uno viene a Estados Unidos, que pronuncia mal el nombre. A ellos también se les hizo difícil pronunciar el nombre de Yeshua, y aparentemente la manera más fácil de pronunciarlo sonaba como Jesús. Bueno, tal como lo entendía Pilato, así mismo lo mandó a poner cuando lo crucificó. Él lo puso en 3 lenguajes distintos, lo puso en hebreo, él puso, aquí está el rey de los judíos, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Lo puso en hebreo, lo puso en griego y lo puso en latín, ¿verdad? Que era el otro lenguaje que hablaban los romanos. Por lo tanto, de aquí que nace el nombre de Jesús, y después al español Jesús. Pero el nombre en hebreo es Yeshua, y no en hebreo, y hago la corrección, y no es en hebreo, es en arameo. Sabemos que el arameo es un dialecto del hebreo antiguo. Pero en hebreo el nombre es Yahushua. Jesús, tal como, ¿verdad?, como se menciona, no significa nada, porque es una traducción al español de la palabra griega Jesús, y eso tampoco significa nada. Ahora, Yahushua sí significa, tiene un significado muy grande, porque Ya son las primeras 3 letras del nombre del Eterno, ¿verdad? Ya, y Shua significa salvación, salva. Entonces la palabra Yeshua significa Dios salva, Elohim salva. Si usted mira el nombre de Eterno, las primeras 3 palabras del nombre de Eterno son puestas en muchas cosas sagradas, ¿verdad?, que tienen que ver con el Eterno. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, que también es traducida al español, pero en hebreo es Yarushalayim. Y así por el estilo, hay muchas palabras que las podemos ver donde lleva las primeras 3 letras del Eterno. Así pues, ya teniendo, ¿verdad?, en contexto de dónde sale la palabra Jesús, que al principio no tenía ninguna connotación negativa. Esto es cuestión de traducción, y inclusive Pablo y Bernabé, ambos eran judíos, pero eran nacidos en provincias grecorromanas. Por ejemplo, Pablo nació en Tarso de Cilicia, que era una provincia romana, y ahí se hablaba griego. Bernabé nació en Chipre. También hablaba en griego, y por lo tanto fueron las personas más idóneas para ir a los gentiles que vivían en el Asia Menor, dígase Turquía, ¿verdad?, la actual Turquía, que antes era Galacia, el Ponto, Corintos, Macedonia, el mismo Chipre, Antioquía, Tesalónica, toda esa área, ¿verdad?, donde Pablo dedicó el ministerio. El Eterno escogió a Pablo estratégicamente. ¿Por qué? Porque él era un experto en el griego, y prácticamente todas las cartas que Pablo escribió las escribió en griego, obviamente porque estaba llegando a un público, a un destinatario de habla griega. Así ya podemos entender más o menos cómo se desarrollan estas traducciones al griego y posteriormente al español. El nombre cristianos. El nombre cristianos nace en Antioquía, y lo leemos en la Biblia, la propia Biblia, en el capítulo 11, versículos del 24 al 26. Y es así como los discípulos de Pablo y Bernabé comienzan a llamar a los nazarenos Pablo y Bernabé en su lengua vernácula, en la lengua hablada por Antioquía. Es como decir una traducción de la palabra nazarenos al griego. Y no hay nada malo en ello, porque
La palabra cristianos es una palabra compuesta de una palabra en latín y otra en griego. La palabra en griego es ungido, ¿verdad? Sabemos que Mesías es una palabra en español de la palabra hebreo Mashiach, y ambas significan en español ungido. En realidad Mesías en español no debería ni de existir, porque en realidad Mashiach significa ungido. Esa es la palabra que se debería usar, el ungido. Nazarenos, pues viene en la época de Yeshua, los discípulos de un maestro, de un rabino, tendían a llamarse con el nombre de rabino. Entonces, como Yeshua era de Nazaret, por eso se llaman nazarenos, porque eran discípulos del nazareno Yeshua. Por lo tanto, esta palabra ungido, que también se usaba en Grecia, ya que Hasatán se ha encargado de en todas las naciones copiar el plan de Dios, y en todas las naciones, todas las deidades que existen de las falsas deidades, ¿no? Son copias del Eterno y de su Hijo y de toda la historia de Israel. Entonces, cada nación tiene su prototipo, su falsa copia. Por lo tanto, también en Grecia se usaba el concepto de ungir, y era una palabra, ¿verdad?, corriente que se usaba. La palabra ungido en griego significa Christos. ¿Ven? Entonces la palabra que se utiliza en latín, que compone cristianos, es la palabra anos, significa siervos. Por lo tanto, la palabra compuesta cristianos significa siervos del ungido. Entonces, como ven, no hay nada malo en ello, en una traducción, ¿verdad?, del hebreo al griego, y se está haciendo honor, ¿verdad?, a la esencia del significado. Igual hubiese sido en China, le hubiesen puesto algún otro nombre con alguna otra pronunciación, porque también en China habían ungido, y no hay problema con eso, porque ¿quién inventó los lenguajes? ¿Quién los desarrolló? ¿Quién los hizo? El mismo Eterno en Babel. Así que eso no hay problema. Los lenguajes no son de hombre, los lenguajes los hizo el Eterno, y no hay problema si usted se comunica con el Eterno en su lenguaje, Él le va a entender. Así pues, quedamos claros que la palabra cristianos no significa nada malo como tal, ni significó nada malo en el primer siglo. Ahora, ¿cuándo es que empieza? Y tengo que hacer la adición de que la palabra cristianos era una palabra que se usaba con honor, ¿verdad? En el primer siglo se empezó a usar con honor, pero aparentemente no fue una palabra, ¿verdad? Aparentemente las iglesias no lo utilizaron mucho en el primer siglo, porque si ustedes ven en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano solo se utiliza, creo que 3 veces. Ahí en Hechos 11:26 hay un momento dado que Pablo habla con el rey Agripa, y el rey Agripa, que ya había escuchado, ¿verdad?, de lo que está sucediendo con los gentiles, le dice: si sigues un poco más predicándome, por poco me haces convertirme en cristiano. Esa es la segunda, y hay una tercera más que no me acuerdo, pero bueno, son de 2 a 3 veces. Por lo tanto, no fue una palabra muy usada. La palabra cristiano viene a usarse después, ¿verdad?, por los lectores de estos escritos, y entonces la asumen con fuerza. Pero quienes asumen esta palabra de cristianos con fuerza no eran dignos de ella, y a eso es que vamos a hablar, a ese movimiento corrupto, a ese movimiento que ha conspirado contra el Mesías de Israel y sus enseñanzas, y también contra sus discípulos. En otras palabras, es un movimiento manejado por Hasatán para torcer y hacer y promover y fomentar todo lo opuesto a los dichos y enseñanzas de Yeshua. Y por tercera vez, en otras palabras, estos cristianos, ¿verdad?, que asumen esta palabra, ¿verdad?, que se autoproclaman cristianos y utilizan esta palabra con fuerza, nada tiene que ver con la fe de aquellos primeros cristianos que sí eran dignos de usar la palabra,
los de Antioquía, ¿verdad? Los filipenses, todos aquellos a quienes Pablo evangelizó, nada que ver con ellos. Y muchos cristianos modernos, ¿verdad? Los cristianos históricos no conocen ni su propia historia. Muchos de ellos no saben que en el primer siglo, bueno, entrando ya al segundo, ¿verdad? En la etapa temprana del segundo siglo, hubieron dos cristianismos. Uno llamado el cristianismo de Oriente, usted lo puede investigar por sí mismo, cristianismo de Oriente, y otro el cristianismo de Occidente. Roma fue ¿verdad? El último lugar donde Pablo hizo su ministerio. O sea que las iglesias de Roma son las últimas, cuando ya las otras ya estaban ¿verdad? Establecidas. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? El mal llamado Nuevo Testamento, vemos que la carta a los romanos está ubicada en primer lugar. Y esto lo hizo la iglesia posterior, ya la iglesia corrupta. Lo hizo de manera estratégica para demostrar su supremacía, para que no se cuestionara, ¿no? Y como parte del engaño, porque cositas así engañan. Esto es como decir el ejemplo de que tú vas a comprar una tienda y te ponen un producto a $2.99. Te están engañando, eso es a $3, por un centavito. Entonces lo mismo pasa, este tipo de estrategias en el subconsciente engaña. Y no, bueno, la carta de los romanos primero, Roma es la iglesia, bueno, pero no, la iglesia de Roma fue la última en evangelizarse. El primer obispo de Roma, el primero que se deja cargo de Roma, era judío, al igual que el segundo. El primero se llamó Lino. El segundo se llamó, y ese fue más destacado, Clemente de Roma. Clemente de Roma fue parte del equipo de, ¿verdad? Evangélico o evangelístico, no quiero usar la palabra evangelístico, de Pablo. De hecho, es mencionado en la carta a los filipenses. Clemente de Roma, judío nazareno también. En ese periodo todas las iglesias tenían el mismo poder. Todos los obispos se reportaban a la iglesia matriz en Jerusalén. Y Jerusalén era todos los issues de la iglesia, ¿verdad? Todas las confusiones, todo se decidía, ¿verdad? En el comité de ancianos, presbíteros, ¿verdad? Y los apóstoles que estaban vivos en el primer siglo, en Jerusalén. Ahora, Jerusalén, ¿verdad? La sede de Jerusalén se pierde en los años 135, cuando los judíos, que era un problema que afectó a los nazarenos, los judíos, después de la destrucción del templo en el año 70, quedaron, ¿verdad? Con esa espina, con esa humillación, y se rebelaron nuevamente contra el imperio, esta vez un poco más organizado que en los años 60 y 70. Y de hecho llegaron a crearle muchas bajas al emperador Adriano, que era el que estaba en ese momento. Y Adriano le costó mover a uno de sus mejores generales, que honestamente, como estoy conduciendo y le estoy haciendo, ¿verdad? Este audio de mente, me parece que fue Pompeyo, pero no estoy seguro. No estoy seguro si fue Pompeyo, pero era uno de sus mejores generales. Lo movió de donde estaba destacado y le pidió, ¿verdad?, que atendiera el asunto de Jerusalén, que no fueran a perder esa provincia. Y este general vino con toda su legión y aplastó grandemente, ¿verdad?, a los judíos. Desde ahí, el emperador Adriano, ¿verdad?, después de aplastar esa revuelta, declara a los judíos enemigos del imperio, traidores del imperio. Entonces aquí que empieza el problema, porque entonces los gentiles que estaban estudiando en la sinagoga, donde único habían ¿verdad?, copias de los rollos, que ya estaban en proceso ¿verdad?, de injertarse al pueblo de Israel, muchos de ellos influenciados, ¿verdad?, por los judíos, ya habían ganado características hasta físicas de los judíos. Y esto lo sabemos por conducta humana. Cuando tú estás, ¿verdad?, con un nuevo grupo, tú quieres parecerte a ese grupo. Así que muy probablemente estos griegos gentiles ya se estaban dejando hasta la barba, la tenían grande y todo. Estaban vistiendo como los judíos, usando los tzitzit, ¿verdad?, y todo.
Y quizá lo que les faltaba era la circuncisión, que era lo más que les costaba a ellos, ¿no? Por ser, imagínense, una circuncisión a una edad adulta no es lo mismo que ¿verdad? Que como lo manda el Eterno a los 8 días de nacido. Entonces, al suceder esto, al empezar esta persecución, ¿verdad? del imperio contra los judíos, los gentiles que aún no se habían circuncidado optaron, para salvar sus vidas, en dejar de ir a las sinagogas, dejar de congregarse con los judíos. El varón que tenía su barba, afeitársela, ¿verdad? Como todo griego, la cultura griega es bien vanidosa ¿verdad? Con el físico. De hecho, los gimnasios y todas estas cosas nacen, ¿verdad? Con Grecia. Se afeitaron otra vez, volvieron a las ropas paganas, las vestimentas paganas, muchos de ellos hasta prácticas paganas, y ahí que empieza la apostasía. Pero estos que regresan a las prácticas paganas ya tienen el conocimiento de Yeshua, o sea que ahora tienen como doble identidad en su espíritu. Luego que ocurre ¿verdad? Que logran divorciarse de los judíos, logran separarse y logran ser vistos por los romanos no como judíos, pues vuelven a congregarse, pero esta vez gentiles con gentiles. Entonces, para que la fe de Yeshua, ¿verdad? La fe de Yeshua no se perdiera, esta vez pues tienen que hacerlo todo distinto a como lo hacen los judíos. O sea que la observancia del domingo, del Sunday, y esto históricamente, no comienza con Constantino. Eso es mentira. Escritos de los padres de la iglesia dicen de que ya para el año 150 ya habían muchas iglesias que estaban observando el domingo. Y esto a principio pues fue por esta razón de que ellos querían no ser vistos por los romanos, no ser considerados por los romanos como judíos y que fueran a perder la vida ellos y su familia. Entonces, para poder preservar la fe, tienen que ocultarse, tienen que regresar al paganismo y practicar la fe de Yeshua y las enseñanzas en una manera errónea. Es muy probable que al principio, ¿verdad?, esta justificación hubiese tenido mérito. Quizás muchos de nosotros, ¿verdad?, los judíos, si nos ponemos en el lugar de ellos, hubiésemos hecho lo mismo. Quizás no. Ahora, un verdadero seguidor de Yeshua no puede hacer eso. Es mejor morir. Y les voy a decir por qué. Porque las enseñanzas de Yeshua dijo que aquel que me negare no es digno de mí. Y aquel que decida seguirle tiene que estar dispuesto a perder su vida. Entonces, pues ya, en este sentido, este grupo de personas que por salvar su vida prácticamente negaron a su maestro, a su rabino, a las enseñanzas de un rabino Yeshua, y las enseñanzas son todo el evangelio, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Al ellos, por salvar sus vidas, hacer todo lo que hicieron, pues apostataron, y de esto fue lo que habló Pablo. Como sabemos, el emperador Adriano, al destruir Jerusalén y al aplastarle, ¿verdad?, al pueblo judío, la iglesia matriz, los ancianos, ¿verdad?, y los apóstoles los que quedaban vivos, ¿no?, los presbíteros, tuvieron que vivir en una ciudad que se llama Pela, al norte de Israel. Luego, posteriormente, se reorganiza la iglesia de Jerusalén, la sede de Jerusalén, pero ya con liderato gentil. No, los que se habían ido a Pela se quedaron dirigiendo entonces las iglesias del oriente. Ahí que entonces empezamos a ver la diferencia de las iglesias de oriente y las de occidente. Sabemos también que Adriano, para humillar al pueblo judío y a todo el pueblo de Israel, le cambió el nombre a la tierra de Israel por Palestina. Y de qué manera con este nombre estaban humillando a los judíos. Pues este nombre viene en representación de los filisteos, un antiguo enemigo, un gran enemigo, ¿no?, de Israel. Y hasta el son de hoy, la palabra Palestina ha sido bien difícil de que los cristianos históricos la abandonen. De hecho, ustedes ven muchos documentales donde se está hablando de la tierra de Israel y ellos lo mencionan como Palestina. Es triste, ¿no?
que los cristianos se presten para esto, pero así es, así lo vemos. Entonces la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Pela todavía sigue controlando las iglesias del este, pero la iglesia de Jerusalén, la que ya entonces está reorganizada con líderes y con un obispo ya nombrado gentil. Entonces, en esta etapa, aunque esta iglesia se reorganiza, no coge la supremacía de las iglesias del occidente, sino al contrario. Ya en Roma ya había desaparecido, ¿verdad? Clemente de Roma, que había muerto, Lino. Entonces ya en Roma también había pasado lo mismo que en Jerusalén. Líderes, al morir los judíos nazarenos, al no quedar nadie judío, y con esto de la persecución hacia los judíos, pues líderes gentiles tienen que hacerse de la iglesia, y Roma queda en manos del liderato gentil. Entonces sabemos que en el primer siglo, con tanto las iglesias, todas eran al mismo nivel. Era Jerusalén quien tenía la supremacía, la Jerusalén apostólica. Ya en el segundo siglo, cuando ocurre esto que le estoy mencionando, entonces la iglesia queda en manos gentiles. Los judíos desaparecen del escenario cristiano. Los judíos tienen que entonces practicar su fe judía, y aquellos que eran creyentes en Yeshua, practicarlo como judíos, y ya los cristianos no quieren relacionarse con ellos por miedo a que les maten. Aquí llega un líder a la iglesia romana, Víctor. Este Víctor es el que podemos considerar el primer papa, ¿verdad? Si seguimos la línea de pensamiento de los católicos, podemos decir que este Víctor es el primer papa de la iglesia católica, porque ya viene, como esta iglesia de Roma está, ¿verdad? En la capital del imperio, está avalada por el emperador, y comienza, ¿verdad?, el liderato de las iglesias ¿verdad?, de las iglesias de Asia Menor, a través de la iglesia de Roma. Ahora bien, hay dos cristianismos en el imperio, y las dos no están profesando lo mismo, porque entonces está el cristianismo de Oriente, que conserva, ¿verdad?, las festividades bíblicas, como el Shabbat, la Pascua en el día que es, el calendario hebreo, todo intacto. Pero entonces está Roma, que ha apostatado, que ya está celebrando el domingo como día de reposo, ¿verdad?, para no parecerse a los judíos, y esto después lo oficializa entonces el emperador Constantino en el año 325. Tú sabes que en este siglo de donde está Víctor, ¿verdad?, como obispo de Roma, todavía no es oficial. Simplemente lo hacen para engañar al imperio, ¿verdad?, de que ellos no tienen que ver nada con los judíos. Entonces las iglesias de Occidente, mayormente lideradas por el obispo Víctor, empiezan a exigirle a las iglesias de Oriente que hagan lo mismo. Entonces ahí empiezan a llegar un montón de herejes al movimiento cristiano, portando en ellos mismos, ¿verdad?, filosofías de Platón, Aristóteles. Estos pues ya, como no conocieron a los apóstoles, y lo único que saben es de que los judíos son enemigos del imperio, ya vienen con este odio, vienen con un odio hacia los judíos que nada tiene que ver con ellos. Ellos no conocieron la fe original. Entonces, al conocer lo que se está haciendo en Roma, ¿verdad?, la manera en que el cristianismo se mueve, ¿verdad?, en Roma y las iglesias de Occidente, y al ver las iglesias de Oriente de que lo hacen de distinta manera y que lo hacen parecido a los judíos, ahí es que empieza la condenación, ¿verdad?, de estos supuestos padres de la iglesia. Ahí es que empiezan a inventar teologías y doctrinas, a demonizar a los cristianos de Oriente, y tanto fue así que el obispo de Roma excomulgó a la iglesia de Oriente. Le dijo: pues, ustedes no, pues, ya ustedes no son parte de nosotros, ya ustedes quedan a la deriva. Lo que pasa con ustedes, con el imperio, ya nosotros estamos avalados por el imperio, ustedes ya no quieren parecerse a los judíos, ok, ya no son parte de nosotros. Excomulgaron a la iglesia de Oriente,
la cual perseveró un poco más, pero a la larga pues ya el destino ya de la Iglesia de Oriente estaba predeterminado, ¿no? Porque cuando Constantino, ¿verdad?, se hace al cristianismo, convoca el concilio de Nicea y una cosa que se dio cuenta Constantino era que en su imperio el cristianismo era practicado de distintas maneras, era enseñado de distintas maneras. Ya no eran dos cristianismos, sino habían varios cristianismos, uno que le llaman el gnóstico, el cristianismo de Ario, unos que promovían la Trinidad, y habían distintas, todo lo que habían introducido, ¿verdad?, los herejes desde el segundo siglo hasta el tercero. Todo eso se había proyectado en distintos tipos de cristianismo, distintos pensamientos. Entonces ahí que Constantino convoca el concilio en Nicea, la ciudad de Nicea, pagado y todo por el imperio. Y tengo entendido que para ese tiempo habían, me parece que eran como 3.000 obispos ya en las iglesias, y solo asistieron de ellos 300. Y mayormente los 300 que asistieron fueron los de las iglesias de Occidente. Por lo tanto, las iglesias de Occidente vencieron ahí en el concilio de Nicea, y todo lo que ¿verdad?, el decreto que surgió del concilio de Nicea era apoyando lo que se practicaba en las iglesias de Occidente. Ahora bien, ahora vamos a retomar el tema del Jesucristo histórico y el cristianismo. Ya que les he explicado, ¿verdad?, así por encima, lo que sucedió. El cristianismo original, el del Oriente, ese es el verdadero cristianismo de los gentiles. Ese es el cristianismo agradable a Dios. Ahora, el cristianismo que surge en Occidente, desde este obispo llamado Víctor, desde ahí hasta nuestros días, todo lo que ha pasado en el cristianismo occidente, al quedar aplastado el cristianismo de Oriente y solo ser un solo cristianismo, este es el cristianismo al que nosotros hemos identificado como los seguidores de Hasatán. Este es el cristianismo apóstata del cual anunciaron Pablo, Pedro y todos los apóstoles en sus cartas. Lo habla muy claro, y vuelvo y le digo, si quieren regresar a Hechos 20, lean lo que Pablo dijo ahí, y todo esto ha sucedido. ¿Y dónde sucedió? En las iglesias gentiles. El que no quiera verlo, pues es que tiene sus demonios que no le permiten verlo. Pero el que haya perseverado y haya escuchado esta explicación, este audio hasta aquí, se supone que esté viendo la realidad, que vea que todas las cosas que se levantaron en este cristianismo, ¿verdad?, después del obispo Víctor, todo es manipulado por Hasatán. Y Yeshua le revela al apóstol Juan, ¿verdad?, de que iba a haber un gran movimiento donde todas las ovejas iban a estar ahí metidas. Es a este movimiento, el cristianismo histórico. Yo no le llamo muchos de los mismos cristianos se tiran entre ellos mismos y no saben que todos están en el mismo barco. No es la iglesia católica, la gran ramera, no. La gran ramera viene siendo la casa de Israel. La casa de Israel entera, las ovejas de Israel que siguen metidas en ese sistema ¿verdad?, de cristianismo histórico. Esa es la gran ramera, y por eso Yeshua, a través ¿verdad?, de la revelación que nos hace con el apóstol Juan, dicen: salga de ella, pueblo mío, salgan de ahí, salgan de ese movimiento apóstata, regresen a los brazos de Yeshua, regresen a las enseñanzas. En Apocalipsis 14:12 dice la perseverancia que deben de tener los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Nosotros los nazarenos estamos entre medio de ellos, somos los que intentamos en todo nuestro corazón cumplir con todos los mandamientos de Dios, y ¿verdad?, y tenemos la fe de Yeshua. Pero los cristianos no guardan los mandamientos de Dios, ni siquiera lo intentan, guardan uno que otro, pero los que tienen que ver con demostrar el amor a Dios. Acuérdense que el mismo Yeshua enseñó que el mandamiento más importante era: amarás a Dios sobre todas tus cosas, sobre todas las cosas, ¿no? Y en los primeros 5 mandamientos, incluyendo honrarás a tu padre y a tu madre,
¿verdad? Que es el mandamiento, el primer mandamiento donde tenemos una promesa, ¿verdad? De tener vida larga, está ahí. Y está atado también a amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, los primeros 5 mandamientos tú demuestras el amor al Padre, no haciendo imágenes, guardando su día sagrado, no tomando, ¿verdad?, su palabra y su nombre a la ligera. Y esto, pues, el cristianismo histórico no lo cumple. Por lo tanto, tampoco tienen el testimonio de Yeshua, porque el que tienen es el testimonio, un testimonio falsificado, adulterado y tergiversado totalmente. Es un mensaje, en otras palabras, opuesto al testimonio de Yeshua. Por lo tanto, ni tienen los mandamientos de Dios ni el testimonio de Yeshua. Entonces ellos no cualifican para ser, ¿verdad?, para ser santos, para lo que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 14:12. Igual los judíos rabínicos tradicionales, los que no creen en Yeshua, ellos creen que guardan los mandamientos y están guardando mandamientos de hombres, ¿verdad?, todo aquello que está escrito en el Talmud. Tampoco tienen el testimonio de Yeshua, o sea que tampoco aplican para cualificar a los santos que se refiere Yeshua en Revelaciones 14:12 o Apocalipsis 14:12. Por lo tanto, este movimiento del cristianismo histórico es el movimiento apóstata del cual hablaron todos, ¿verdad?, los apóstoles, y el mismo Yeshua advirtió. Así que ahora pueden comprender por qué nosotros decimos, ¿verdad?, que el cristianismo es un movimiento movido por los Hasatán. El Jesucristo histórico es un ¿verdad?, es un personaje creado por estos mismos cristianos históricos, estos cristianos de Occidente, que pusieron todo elemento pagano, ¿verdad?, para promover este personaje, y nada que ver con el ungido de Dios, con Yeshua HaMashiach, con un judío, ¿verdad?, que nada tiene que ver con estas cosas de paganismo, de imágenes, de nada que ver. Así que, amados hermanos, yo espero haber podido explicar un poco con más detalles por qué nuestra postura, por qué nosotros ya hemos identificado que el cristianismo histórico y el Jesucristo histórico son contrapartes del movimiento nazareno y del Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Ya sabemos quién está bien y quién está mal, y no que estemos juzgando. Nosotros no somos quienes para juzgar. El que va a venir a juzgar ya viene pronto. Pero sabemos ya con quiénes podemos, a quién podemos llamar hermano y a quién no. Sabemos ya quién es nuestro prójimo y quién no, porque muchos cristianos históricos ni conocen, ¿verdad?, no conocen la palabra prójimo, no saben lo que quieren decir. Nosotros sí sabemos quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es, como dijo Yeshua HaMashiach, cuando la mamá, ¿verdad?, su madre y sus hermanos fueron a buscarle ¿verdad?, interrumpir una de sus prédicas, y uno de los hermanos presentes fue donde Yeshua y le dijo: mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Él contestó, menospreciando la presencia de su madre: mis hermanos, mi madre, mis hermanos y mi madre son ustedes aquí, los que guardan los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Tenemos que cuando vamos a esos hechos, unos capítulos anteriores, ¿verdad?, el mismo evangelista, me parece que fue Mateo, él dice de que ni los mismos hermanos creían en él. Entonces, al principio los hermanos no creían en él, y Yeshua él mismo dijo de que nadie era profeta en su propia tierra, ni sus hermanos, ni quienes le vieron crecer creían en él. Y por eso él dice: prójimo, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, los que guardan los mandamientos de Dios, los que creen en mí, como intérprete de la palabra de Dios, como camino a la verdad. No estos rabinos aquí que están quitándole y poniendo la palabra de Dios. Yo soy el camino a la verdad, yo soy la verdad. Así decía Yeshua. O sea que el prójimo para un judío nazareno son aquellos que pensamos igual, que tenemos el testimonio de Yeshua, que guardamos la palabra de Dios. Nosotros somos, somos un prójimo. Yo considero prójimo a aquellos que piensan igual que yo, aquellos que adoramos al Eterno como el Eterno nos ha pedido, que guardamos sus mandamientos y que tenemos el testimonio de Yeshua, de Yeshua HaNazrat de Israel.
Aquellos que son, ¿verdad?, cristianos históricos y que siguen al Jesucristo histórico, nada que ver con nosotros, no son nuestro prójimo. Mientras estén metidos en ese sistema son cautivos de Hasatán. Y el mensaje de nosotros es: salgan de ahí, regresen a la fe original, restauren el nombre del Señor, restauren sus enseñanzas, abran su corazón, ¿verdad?, a comenzar a estudiar de nuevo, ¿verdad?, las enseñanzas de Yeshua. Regresen a la fe original de los cristianos de Oriente, a los que sí eran dignos de llamarse cristianos. Estos no son el cristianismo histórico, porque su historia fue corta. Estos no son los que me refiero al cristianismo histórico. Ellos son los verdaderos cristianos de la historia, aquellos del primer siglo, aquellos que Pablo y Bernabé, Silas, Apolo y Priscila, profeta Ágapo, Apolos, todos aquellos que eran militantes con Pablo, y Timoteo, Tito, todos aquellos, ¿verdad?, que trabajaron bien duro con sus vidas mismas para crear ¿verdad?, los seguidores de Yeshua ¿verdad?, en el pueblo gentil. Aquellos corintios, los galatas, los tesalonicenses, los filipenses, los colosenses, todos aquellos fueron los cristianos verdaderos, pero duró poco, porque llegó el gran usurpador del cual los mismos apóstoles habían advertido. Llegó el gran el maestro de la confusión, los espíritus de Hasatán, y torcieron todo. Por eso el apóstol Pablo dijo que antes del final iba a haber una gran apostasía. La apostasía ya lleva más de 2000 años. El final, Pablo y los apóstoles pensaban que iba a llegar cerca, y por eso ellos decían que antes del final iba a haber una gran apostasía. Pero el mismo Yeshua les había advertido que ni él mismo sabía cuándo iba a ser el final. O sea que el Eterno en su Rajen nos ha dado un periodo de gracia muy largo para que recapacitemos y para que regresemos, ¿verdad?, a su palabra. Muchas personas que no han leído el libro de Hacher, un libro que fue parte de la teología de Pablo y de muchos hombres grandes de Israel, menciona que antes del diluvio de Noé, ¿verdad?, Elohim, el Dios de Israel, a través de su siervo Enoc, le dio un lapso, lo que podemos decir el periodo de gracia, le dio un lapso a los, ¿verdad?, a aquellos hijos de los hombres de antes del diluvio, un lapso de 120 años para que se arrepintieran. Esto es lo que se llama la gracia. Este lapso están viviendo de gracia ustedes, de gratis, como digo. Aprovechen esto como una segunda oportunidad. De esto es que se llama la gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Elohim. Estamos viviendo un periodo de prueba, de una segunda oportunidad, un periodo de gracia, y no lo estamos aprovechando. Yo en mi caso, yo era gentil, yo era parte del cristianismo histórico, y por eso les estoy hablando, porque conozco el cristianismo histórico bien. Y ahora que conozco, ¿verdad?, el movimiento nazareno, el movimiento judío nazareno, que me hice judío tal como mi Señor, ahora puedo detectar las mentiras, ¿verdad?, con el conocimiento que he adquirido, ¿no? Ahora que he aprendido a conocer a mi Señor, ¿verdad?, y Yeshua y sus enseñanzas tal como son dentro de la perspectiva judía, ahora me doy cuenta de la gran mentira, ¿verdad?, del cristianismo histórico, y de cómo Hasatán ha cambiado las reglas del juego, cómo Hasatán ha confundido al mundo. Así que de cierto modo me siento parte, ¿verdad?, de los que hemos aprovechado este periodo de gracia. Gracias a Dios salí de Roma y he regresado a la fe original de los apóstoles, y es la que predico, y trato de salvar a muchos, ¿verdad?, de mi raza. Conozco a muchos, ya esto es un movimiento que está creciendo a nivel de todo el mundo. Muchas asambleas de personas que han salido de Roma y han regresado a la fe hebrea se están levantando en todo el mundo, y cada día más y más y más y más. Esperamos que en el próximo censo del 2020 se vean reflejados esos números, ¿verdad? Pero llegará el momento que seremos incontables, como advirtió, ¿verdad?, como le prometió Dios a nuestro padre Abraham. Así que, amado hermano, hasta aquí voy a dejar ya este audio. Espero que les sea útil. Espero que los que
lo comenzaron a escuchar desde la primera parte hasta este punto de la segunda parte, ya se hayan logrado conectar con mi mensaje, con lo que les he querido presentar. Y los que fueron valientes y lo escucharon, pues fue porque el Eterno, ¿verdad?, les hablando del corazón para que lo escuchara. Y espero que rinda fruto este mensaje. Perdonen, ¿verdad?, como siempre acostumbro a decirles al final de cada audio, la informalidad, si tartamudeé, ¿verdad?, en algún momento, si de momento como que perdí la línea, perdonen. Regularmente y la mayor parte de las veces aprovecho, ¿verdad?, camino a mi trabajo a grabar estos videos. Por lo tanto, no tengo agenda, no tengo ningún papel, no tengo anotaciones. Y es normal, ¿no?, de que uno se tienda a trabar, ¿verdad?, cuando uno está hablando. Y más cuando se le seca la boca a uno, o si alguien me está pegando un carro en la parte de atrás, pues me concentro mirándolo por el espejo y pierdo la línea de lo que estoy hablando. Así que excúsenme en ese sentido. Pero aún así estoy más complacido con el mensaje, aunque no lo crean o no. Esta segunda parte, ayer intenté grabarla como 3 veces camino a mi casa y siempre tuve que borrar lo que ya había grabado en muchas ocasiones después de 12, 13 minutos, porque o tartamudeé mucho. En una ocasión un policía se me paró atrás y tuve que bajar el celular porque lo estoy grabando, ¿verdad?, en una aplicación del celular. Y pues este es mi 4º intento y estoy complacido de que quedó bastante bien. Lo importante es la esencia del mensaje, y si rinde fruto, pues que la gloria sea pues para el ungido del Señor, Yeshua HaMashiach. Así que Shalom Aleichem, amados hermanos, y pues manténgase, si les gusta mi manera de enseñar y de ministrar, y les gustan los temas que yo presento, pues manténgase, suscríbase a mi canal de YouTube y ahí pues podrán ver mis próximos audios. Que el Señor les bendiga.